Vamos al capítulo 23 del libro de Salmos. Salmo 23. Y recuérdense que por lo menos uno como cristiano debe leer por lo menos dos salmos diarios, por lo menos. Y un capítulo de proverbios diario. Esto tendría que ser más o menos la dieta nuestra: 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 capítulos del Nuevo, 2 salmos y uno de proverbios. Todos los días. Sí. Con esa dieta va a adelgazar. Estamos en el versículo 4 y leeré un poquito el versículo 5. Cuando dice el salmista David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego agrega: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ande en valle de sombra y de muerte. Qué lindo que ustedes ya empezaron a interpretar la Biblia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me van a dar aliento. Luego el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, aunque ande en valle de sombra y de muerte, voy a tener siempre tu aliento. Tu aliento. Puedo estar tranquilo y hasta voy a comer. Voy a comer tranquilo porque tú me das aliento. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche. Padre mío, que tu palabra sea de gran bendición a nuestras vidas. Fortalécenos a través de ella. A donde quiera que llegue, Señor, sea para edificar tu iglesia y para que las almas de aquellos que todavía no son salvos vengan al conocimiento tuyo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra entonces. Hemos estado hablando acerca de lo que son los valles de sombra y de muerte. Hemos hablado un poquito de eso. Hemos hablado acerca de esas dificultades que aparecen sin invitación, sin previo aviso, que llegan a nuestras vidas. Y el punto es que muchas veces nosotros no podemos entender que siendo cristianos y siendo hijos de Dios, nos asalten esas crisis a nuestras vidas. No lo podemos entender. Es decir, ¿cómo es posible que siendo yo cristiano ahora me dicen que tengo cáncer? ¿Cómo es posible que siendo yo cristiano llega un ladrón, como el hermano de Houston que yo lo conocí, que llegó un ladrón y murió esa noche el pastor Pedro? Entonces, ¿cómo es posible que estas cosas puedan suceder a nosotros los cristianos? ¿Cómo es posible? Ahora el salmista, este es un salmo para meditar, sacarle 20, 25 sermones, porque cada palabra es importante. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, así como el mismo salmista va a decir en otra parte: te voy a alabar en todo tiempo. Tu alabanza va a estar de continuo en mi vida. Y eso cambia nuestra percepción. Cambia nuestra percepción porque nosotros estamos acostumbrados a alabar a Dios cuando todo nos sonríe, cuando todo marcha bien, cuando el sol alumbra, cuando hay salud, cuando hay dinero. Entonces sí podemos levantar las manos: qué feliz soy. Pero el punto es que Él tiene poder para cambiar nuestro lamento en baile. Aleluya. Imagínense ustedes cómo se siente Dios cuando tú estás en un problema, pero grave dificultad, y todavía te ve que estás, el hombre viejo ha quedado atrás y te está llevando el mar de problemas, el mar de dificultades, y todavía alabas a Dios, y todavía levantas las manos, y todavía glorificas. Esa alabanza es la que toca el corazón de Dios. Aleluya. Es como cuando el Señor Jesús enseña y dice: miren, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Es decir, a tu enemigo no lo vas a amar. Pero yo vengo a decirles, dijo el Señor, yo vengo a decirles, ¿qué tiene
de nuevo que amemos al que nos hace bien y que odiemos al que nos hace mal. No, lo importante es que ames aún a aquel que te hace mal, al que te persigue, al que te calumnia, al que te injuria, al que te levanta falsos testimonios, y aún así lo amas. Eso es algo novedoso dentro del cristianismo. Aleluya. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, algunas veces consideramos nosotros que esto tiene que ver solamente con la muerte, porque de repente, como yo no sé si alguna vez usted ha sentido como que ya la pelona ya está cerca, que le está tocando la puerta ahí, que ya, y los médicos le dicen 3 meses, 2 meses, 1 año. Yo siempre pongo como ejemplo a la hermana María Vázquez, que hace tiempo le dijeron que nada más le daban 6 meses de vida. Ya pasaron 20 años y ella está viva todavía, alabando a Dios y glorificando a Dios. Y a muchos les han dicho que ya llegó. Es más, algunos hasta ya se despidieron, ya hicieron hasta testamento y todavía están dando guerra aquí, aunque ande. Así que en valle de sombra y de muerte no se refiere de manera exclusiva a la muerte. No, valle de sombra y de muerte son esos túneles oscuros donde entramos y que pensamos que no tienen salida, que no tienen fin, pero a través de la experiencia nuestra nos hemos dado cuenta que siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una salida, siempre, todo el tiempo Dios nos conduce a la salida. Aleluya. Pero hoy me gustaría que nos ocupemos de los instrumentos que menciona este versículo. Instrumentos que inclusive yo me arrepiento porque más de una vez yo apliqué mal este versículo de la palabra. ¿Cuáles son estos instrumentos? Porque él dice que cuando atravesemos los valles de sombra y de muerte, estos instrumentos nos van a dar aliento. Estos instrumentos, estamos usando bien la palabra del Señor. Estos instrumentos, al tenerlos en mi mente, me van a dar aliento. ¿Cuáles son? La vara y el cayado. ¿Alguna vez anteriormente usted recibió aliento el saber que el buen pastor tiene una vara y un cayado en su mano? No, creo que no. A partir de hoy va a aprender que sí, que el saber que nuestro buen pastor, porque él es buen pastor, tiene una vara y tiene un cayado en la mano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la vara y el cayado? Y aquí está donde el bendito pastor Pineda, que soy yo, más de alguna vez prediqué que la vara era para darnos duro cuando nos portábamos mal. Pórtate mal y él va a usar la vara y te va a dar y te va a dar y te va a dar hasta que te compongas. Qué equivocado estaba ese bendito pastor Pineda. Qué equivocado. Porque la vara no tiene nada que ver con castigar. Absolutamente no tiene nada que ver con castigar. Por eso los pastores de ovejas de aquellos tiempos, escuchen bien, incluyendo a David. ¿Saben ustedes que el que escribe este salmo, quién era? David. ¿Y David qué era antes de ser rey? Pastor de ovejas. Así que él sabe bien de lo que está hablando. Entonces utilizaban una vara y utilizaban un cayado. Pero la vara era el arma de defensa del pastor. Era la vara de defensa del pastor. La vara era utilizada para pelear contra los ladrones de ovejas. Aleluya. Y pelear contra los animales salvajes. Pelear contra los animales salvajes. Aleluya. Que se querían comer a las ovejas. Por eso cuando David llega al campamento de Israel, que Goliat está retando al pueblo de Israel, lo está retando y los israelitas están temblando, nadie se quiere enfrentar a semejante gigante a pelear. Y entonces David se va a donde y dice: yo puedo.
Y le dice, ¿cómo tú siendo un niño, siendo un joven, cómo puedes? Le dijo, es que el asunto no soy yo, sino que cuando el Espíritu del Señor viene sobre mí, le dice. Y cuando el Espíritu del Señor viene a mí, que veo venir un oso. Imagínense ustedes, David había peleado con un oso. Viene tu siervo y el Espíritu viene y lo agarro de las quijadas. Primero lo he apaleado con la vara y después le agarro la quijada al oso y lo hago pedazos, y veo venir al león y le agarro la quijada y también lo desmandíbulo. Le quito la mandíbula y se la quito, porque el Espíritu viene sobre mí. Entonces David no se rajaba cuando venía a venir un león, o venía a ver un oso o algún otro animal salvaje. Él tenía una vara para defender su oveja, y primero el muerto que aquel animal se comiera una oveja. Entonces la vara, que era hecha de roble, las varas que usaban los pastores, imagínense lo que estuve leyendo yo solamente para instruirlos a ustedes. No, la vara no era hecha ¿de qué? No, pero el pino todavía es un poquito fuerte. De caña cascada. No era hecha de esa manera. No, la caña cascada que se quiebra, que de eso voy a hablar un poquito más adelante. No, era hecha de madera de roble, aproximadamente de 1 metro de largo. 1 metro de largo. Dios mío, nosotros del campo sabemos lo que es andar con un buen garrote en la mano. Pues todos nosotros andábamos un buen palo, que cuando salían los perros, porque lo peor que uno puede hacer es corrérsele a un perro. Es lo peor que uno puede hacer. Así que siempre andábamos un buen palo para agarrarnos a garrotazos, que al primer garrotazo que recibe un perro sale corriendo. Al primer garrotazo bien dado, un perro no vuelve por un segundo garrotazo después de que le pegue el primero, pero tiene que dárselo bien dado. Lucha. Bueno, entonces estoy hablando del pastor que andaba esa vara para defender las ovejas. ¿De quiénes? De los ladrones de ovejas. ¿Y de quién más? De los animales salvajes. De los animales salvajes que se quieren comer las ovejas. Ahora bien, el cayado era para apoyarse, le servía al pastor para apoyarse al andar, pero también le servía para descansar. Cuando iba en una pendiente, el cayado le servía para descansar, andar y descansar. Era más largo que la vara, pero al final tenía un arco o una forma de T, que aquí está lo lindo. Ese cayado le servía para descansar, para andar, para apoyarse, pero le servía cuando una oveja se iba a un hoyo. Con el cayado la alaba, la levantaba, y si estaba herida, la curaba. Y si ya no podía caminar, se la ponía en el hombro, porque ese es el buen pastor. Aleluya. Entonces, cayado nos habla de restauración. Cayado nos habla de levantamiento, porque tal como lo decía el profeta, levantamiento habrá. Levantamiento habrá. Todos te pueden decir que estás acabado, que estás terminado, que ya no te vas a levantar, que ya no sirves para nada. Pero las voces de los hombres no tienen valor. La voz que verdaderamente vale es la de Dios. Y cuando Dios dice a este lo levanta, lo levanta. Cuando lo levanta, lo levanta. Así que personas que pensábamos que ya no servían para nada, que ya no daban nada, de repente los vemos brillando, pero es por la misericordia de Dios que vuelven a brillar. De eso nos habla el cayado. La vara nos habla de un buen pastor que nos defiende de los ataques del enemigo. Y el cayado
nos habla de levantamiento. Yo creo en esta noche que si usted y yo estamos aquí es gracias al cayado del buen pastor, que nos ha levantado más de una vez para estar aquí adorando y glorificando su nombre. Aleluya. Entonces, un arma de defensa y un arma de ayuda, de apoyo. Apoyo y ayuda, el cayado. Esto nos enseña a nosotros una maravillosa verdad espiritual. Este es cuando ya aplicamos esto. La vara del buen pastor simboliza la protección completa. Dije protección completa que tenemos contra el enemigo. Gracias a la victoria de Cristo, ahora también nosotros podemos vivir y caminar en victoria gracias a la victoria de Cristo Jesús. Satanás es un enemigo vencido y no puede hacernos absolutamente nada. Puede rugir, pero si usted le resiste en el nombre de Jesús, sale corriendo. Alaben a Dios por eso. Mientras que la vara simboliza protección, su cayado me habla de calma y paz en medio de la tormenta. O sea, lo que canta aquel cantante famoso, que podemos tener paz en medio de la tormenta, es una realidad. Pero eso es cuando yo tengo presente en mi mente que mi buen pastor tiene una vara y tiene un cayado. A partir de hoy, cuando usted esté en problemas, acuérdese que su vara y su cayado nos da ¿qué? Aliento. Su vara y su cayado nos da aliento. Es decir, si esta situación es el enemigo que la está provocando, al primer leñazo que le dé mi Señor al enemigo, va a salir corriendo. Aleluya. Y si es una situación que ha venido a mi mente, Él puede darme paz en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Es decir, el problema nosotros lo hacemos grande. Es un ratón. Y hemos visto trucos donde ponen el sonido de un león y realmente lo que hay ahí escondido es un ratón. Pero como el rugido que oímos es de león, pensamos que es un león. Y que así como cuando vino un hermano y me dijo, sabe que cuando yo lo oía predicar por la radio, me decía, yo me imaginaba un hombre negro, feo, me dijo, así todo tosco, todo áspero, porque la voz que usted tiene así como, así toda no sé cómo, me dijo, y lo voy viendo, me dijo, qué diferente. Otro que me levantó el ánimo, ¿no? Entonces, es decir, nosotros dije que hacemos de un ratón un elefante. Hacemos de un problema pequeño algo grave. Es decir, no ha llegado tu esposo, se ha tardado, le está llamando, no te contesta, que a lo mejor ya lo agarró la migra, que a lo mejor ya tuvo un accidente, ya lo vemos que va para el cielo volando. Y el pobre está debajo de un carro cambiándole la llanta que se le explotó. Y usted, es que ya pasaron 2 horas, no ha venido. Y empieza a llamar a la policía, a los hospitales, cuando de repente va llegando aquel todo. ¿Está entendiendo? Yo nunca olvido, porque yo les hablo de cosas que yo he vivido. Un día me dijo mi hijo Gamaliel, papi, tenía como unos 15 años, él 16 años. Dijo, papi, ¿me das permiso de ir a ver a la novia? Me dijo. Tenía novia el bandido. Y le dije, ¿a qué hora vas a regresar? A las 11, me dijo. Era día sábado. Vaya, le dije, sábado, a las 11 está bien. A las 11. Llegan las 11 y no llega. 11:15 y no llega. 11:30 y no llega. Yo tenía que predicar 4 veces el siguiente día, en los 4 cultos. Cuando casi son las 12, me levanto, agarro el vehículo, voy a la casa de la novia y su pica no está ahí. No está ahí. Dije, este no
está aquí. Y entonces, disculpe, toco la puerta, hermana, y mi hijo se fue hace un tiempecito, se fue. Wow, le habrá pasado. ¿Y cuál es la ruta que él toma? Digo, por aquella calle, viendo por todos los barrancos y viendo todo. Llego a la casa, 12:30, 1, y no aparece. Oí a las ambulancias, a las sirenas. Ahí vienen a avisarme que ya está muerto el mono. Así que ya, ¿a qué funeraria lo vamos a llevar? Entonces, ya, yo haciendo ya todo el cuadro. Ojalá que se haya puesto bien con Dios, que yo todo aquello en mi mente, en mi corazón. Llega a la 1 de la mañana y nada, a la 1:30 y nada. Me levantaba, creo que salí 2 veces a buscarlo en el vehículo y nada. Allá cuando eran como las 2:30, y yo sin dormir, pero yo pensaba lo peor. De repente veo que venía un carro, pero apaga las luces. ¡Pah! Dije, este es él. Agarré y llego a la puerta y no entra. Salgo. Llego a su carro y lo veo que ha estirado el asiento para dormir. Y le digo, hijo mío, usted tiene un cuarto donde dormir, pase adelante. Sí, verdad, papi, gracias, me dijo. Solo lo dejé que pasara a la puerta. Le dije, me ha tenido de pelado, le dije, por más de 3 horas, le dije, pensando lo peor. Fíjense ustedes, les doy una lección práctica. En vez de agradecerle a Dios que el mono estaba vivo, en vez de agradecerle a Dios que no le había pasado nada, lo que hice fue levantarle, sacudirle las pulgas y bien sacudidas, en vez de agradecerle a Dios, porque así somos nosotros de atarantados. ¿Me está entendiendo? Es decir, ayer así, hijo, venga, oremos a Dios, que Dios lo libró. Yo no sé de dónde viene, ahí después platicamos, ahí después me dice qué le pasó, qué le sucedió, pero ahora es de darle gracias a Dios porque usted estaba muerto y ahora vive, usted se había extraviado y ha regresado a la casa. Aleluya. Entonces, yo creo que cuando la Biblia dice que Él nos infunde aliento, ¿a través de qué? De la vara y del cayado. Pero mire cómo lo relaciona David, porque luego en el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Como queriendo decir que los enemigos nuestros estarían contentos si en el problema que usted está atravesando ya no come, en el problema que usted está atravesando prácticamente se está dejando morir, pero cuando ve que en medio del problema usted hasta mata una gallina y se la sirve casi toda. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, como diciendo, este problema no me va a tirar al suelo, porque yo sé que al final del túnel hay salida, hay luz. Tú me estás dando aliento y fortaleza en medio de la dificultad. Aleluya, aleluya. Allá en Isaías capítulo 42 versículo 3, la Biblia dice acerca del Señor Jesús las siguientes palabras que a mí me encanta. Inclusive he predicado un mensaje en ese versículo que es bien maravilloso, cuando dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Está hablando del Señor Jesús. Y por eso es que a la mujer que le trajeron en el capítulo 8 y que todas la querían apedrear, él termina diciéndole a la caña cascada, al pábilo que apenas humeaba, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Por eso le dijo al paralítico, que era una caña cascada que no valía nada, y el Señor le dice: toma tu lecho y vete. Por eso le dice a Bartimeo: ven, y le dio la vista. No quebró la caña cascada, sino que lo levantó de donde estaba tirado mendigando y le dio la vista. Alaben a Dios, porque eso es maravilloso. Y por eso mismo no nos quebró a nosotros, sino que nos ha levantado y ahora nos ha posicionado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La caña cascada es esa que crece a las orillas de los ríos y que usted solamente la agarra y se quiebra. Esa es la caña cascada. El pábilo que humea es la vela que ya se terminó todo y lo único que queda es la cosita negra. Ya no sirve. Y el Señor dice que no lo va a pagar. Y el Señor dice que no nos va a quebrar, sino que el Señor dice que nos va a volver a dar vida y vida en abundancia. Es lo que el Señor hace. Aleluya. Y especialmente cuando estamos en el valle oscuro. El enemigo nuestro es al revés. Y por ello es que yo siempre enseño: nunca diga lo que usted está atravesando que el diablo lo oiga. Venir aquí al púlpito a llorar en voz alta, el enemigo no puede saber lo que hay en mi mente ni lo que hay en mi corazón. El único que es omnisciente se llama Dios. Pero el enemigo: pero si vengo, yo me estoy muriendo, yo sé que ni me voy a congregar, es que nadie me ama, nadie me saluda, yo creo que mejor me... Y empieza ahí. El diablo dice: esta caña está lista para quebrarla. Y el diablo lo va a quebrar. Si es un pábilo, lo va a pagar. Porque usted le habló de cuál es la condición de su vida y de su corazón. ¿Ve? Sí, yo sé que el médico ya dijo que 2 meses de vida tengo. Y yo le creo al médico. No. Y allá en El Salvador a las mamás le dicen mamá, le dicen las hijas: no, mamá, si no le crea lo que No, si el doctor dice que sí, ya me voy. Lo escucha el enemigo. Y el que no tiene misericordia, aleluya, viene y lo apaga de un solo. Ese es el enemigo. Por eso nunca lloriquee, nunca se queje, levante las manos, muestre que tiene valentía, autoridad, que está arriba y no abajo. Aleluya. Mire, anda todo rendido, pero no camina así todo aguado. No, camina así, que el enemigo lo vea fuerte. Entonces, ¿por qué? ¿A quién va a atacar al enemigo? Al que ve débil. Al débil. Él no va a atacar a alguien que lo ve caminando con su Biblia en la mano, con autoridad de Dios. No, ahí no llega. Y le dice a sus demonios: acérquense cuando lo vean acabado. Acérquenlo cuando lo vean que se está que ya el pábilo se le está, nada más es humo, porque algunos creyentes solo son humo. Aleluya. Aleluya. ¿Saben cómo es esto? ¿Quieren que se lo diga de veras? Yo voy a tirar un misil hoy. Pero yo prefiero a alguien que Dios lo use en el púlpito sin estar tratando de levantar el ánimo a la gente con gritos. Ahora he visto a muchos ministros de alabanza que lo que quieren es motivar y dice como que son karatecas. No, cuando el Espíritu se mueve y usted no necesita de tanta payasada en el púlpito. Alaban a Dios, hermanos. Qué maravilloso aliento que tenemos a través de la vara y el cayado. Yo he estado bajo ataques, pero ataques férreos, durísimos. ¿Pero por qué me he mantenido firme? Porque sé que mi buen pastor tiene una vara para defenderme. He estado
en momentos difíciles, pasando por valle de sombra y de muerte terrible. ¿Pero por qué me he tenido aliento? Porque Él sé que tiene un cayado para levantarme. Quisiera que ustedes supieran cuántas veces he estado a punto de renunciar al ministerio. Muchísimas veces. No de ser cristiano, no de volver al catolicismo, nunca, o al mundo que no conozco. Hoy mismo platicaba con alguien dándole testimonio y le digo que jamás he pisado un centro de prostitución, un bar de alcohol, jamás. No sé lo que es estar con una ramera, no sé lo que es. Tomé 2 veces cuando era joven, una en el seminario, cigarro, nada de eso. Toda mi vida, desde los 13 años, desde los 11 años que empecé a leer la Biblia, ha sido nada más Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Pero de ministerio y de caras largas, aleluya, de traiciones de hermanos, porque es lo que Pablo menciona. Y porque muchas veces al que más bien le has hecho es el que más viene y te clava una daga en la espalda. Pero el Señor a mí me enseñó a amar a esa gente. Y el Señor me enseñó a orar por esa gente. Y el Señor me enseñó a bendecir a esa gente. Y por eso es que Dios me tiene bendecido. Aleluya. ¿Sabe que muchas veces en la vida diaria, y por eso les digo, hermano Michael, usted nunca estaba consciente que el Señor tiene una vara para defenderlo, ¿va? ¿O sí? Y un callado para levantarlo. A partir de hoy, reciba aliento al pensar que el buen pastor está siempre cerca de la oveja. Y tiene una vara para defenderlo y tiene un callado para levantarlo. El buen pastor. Hay que estar consciente de esa realidad, porque la mayoría de las veces nos pasa como al rey Ezequías, allá del capítulo 38 y el versículo 17 de Isaías. He aquí, dice Isaías, oiga cómo dice, Isaías estaba atravesando un valle de sombra y de muerte. Dije que Isaías estaba atravesando un valle de sombra y de muerte a causa de una grave enfermedad. Y en su angustia dijo: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Pero oiga cómo dice: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, en un momento de angustia, él dice que le vino amargura grande, no pequeña, grande, en la paz. Tenía paz, todo estaba bien, y de repente grande amargura. Para luego testificar que le había agradado al Señor librar su vida del hoyo de corrupción. En otras palabras, que lo había sacado, que lo había liberado. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Así que cuando estás disfrutando de paz y de repente te viene una grande amargura, tranquilo, cuate, tranquilo, no te desborones. Escucha lo que está testificando Ezequías, que luego el Señor vino y lo libró del hoyo de la corrupción. Y el Señor te va a sacar del hoyo, el Señor te va a sacar del problema. Tenemos un Dios grande en los cielos. Aleluya, aleluya. Y después Ezequías está alabando a Dios. Alabando a Dios. Yo quiero pensar en esta noche cuántos momentos en nuestras vidas hemos pensado que era lo último, que ya no aguantábamos, que ya no dábamos para más. Y aquí estamos todavía. Aquí estamos todavía. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya.
Nos ha sacado de problema tras problema, dificultad tras dificultad. De repente hemos explotado. Algunos de ustedes se han deprimido, etcétera, etcétera. Y el Señor los ha sacado. Este es el Dios que yo conozco. Así que dijo, de repente me sacó el Señor. Me libró del hoyo de corrupción. Ahora, según nuestra opinión, creemos que el Señor siempre va a intervenir rápidamente cuando nos viene el problema. Aquí está nuestro gran error. ¿Sabe ustedes que uno de las cosas peores que un padre o una madre hace es que apenas el niño llora, sale corriendo? ¿Qué te pasó? Eso es malísimo. Se deslizó y lloró. ¿Quién te pegó? Y nadie le ha pegado. Pero ya quiere echarle la culpa a medio mundo, a los primitos que le han pegado. Se llama sobreprotección. Entonces el niño no aprende a levantarse porque siempre llega mamá a levantarlo. Siempre llega mamá a defenderlo. Siempre llega mamá a protegerlo. Y eso es malísimo en la formación de un hijo. La próxima vez que su hijo llore, déjelo que llore un rato. Él solito se va a levantar, ahí va a venir sacudiéndose. Va a aprender a levantarse por sí mismo. ¿Entendió? ¿A cuántos de ustedes los describí hoy que apenas llora el cipotillo, el niñito, y salen corriendo? ¿Qué te pasa, niñito? Y simplemente fue que le dio una banana y se le cayó y por eso está llorando. Aleluya. Errores que cometemos de dar premios sin que se ganen los puntos para el premio. ¿Entendió lo que dije? Usted debería dar una tabla de puntos. Al llegar a 10 te doy un premio. Mientras no llegues y si haces una cosa mala te bajo puntos. Aleluya. ¿Quieres zapatos nuevos? Pues te los vas a ganar. ¿Cómo? Portándote bien. Quiero ver buenas calificaciones. No quiero ver ausencias en la escuela. Cuando te digo que apagues el teléfono, lo tienes que apagar. Cuando te digo que vas a lavar tu ropa, deje ya de lavarle la ropa a esa niña de 11 años, que la lave ella. Aleluya. Mis hijas por eso salieron como salieron. Desde muy temprana edad arreglaban sus cuartos y hasta llegaban a arreglar el mío. Me hacían comida, claro, tenías que darle propina. Y hasta llegaban las 2 y me decían, ¿va a querer más café el señor? Eran tremendas. Y Gamaliel estaba haciendo los huevos. Entonces, es decir, hemos estado mal. ¿Entendió? Entonces, como nosotros tenemos esa mentalidad de salir corriendo a proteger los hijos, imaginémonos a Carlitos ahí con Susana, que es el único que tienen. Decir cualquier cosita, ay, ¿qué le pasa? Que a ver, el médico, el doctor, el hospital. Sobreprotección. Y algunas veces nosotros pensamos que Dios es así como nosotros. Que apenas pegamos el primer alarido, el Señor viene corriendo a auxiliarnos. Usted se equivoca, Dios no es así. Y por eso he ahí la sensación como que nos ha olvidado. Como que nos ha dejado. Aún el salmista en algún momento dijo, ¿dónde estás? En otra ocasión dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Porque sentía la sensación como que el Señor no estaba haciendo lo que tenía que hacer por él. ¿Cuántos de ustedes han sentido la sensación como que Dios se ha olvidado de ustedes? Que están en el hoyo. Aún Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a decirle, ¿eres tú o esperamos a otro? Porque estoy aquí en este hoyo y no me vienes a sacar. Él no va a correr a sacarlo. Lo que sí le asegura
es que va a estar con usted dándole aliento mientras esté atravesando por ese túnel negro. Cuando usted esté atravesando, y especialmente en lo más oscuro, Él va a estar dándole aliento. ¿Cómo? Teniendo en mente que Él tiene una vara y que tiene un cayado. La vara para defenderme y el cayado que si medio me salgo del camino, me vuelve a meter al camino. Porque vamos a hablar al final del peligro, de las acechanzas que hay cuando pasamos por los valles de sombra de muerte. Hay muchos que han quedado atascados en el valle de sombra y de muerte. Hay muchos que se fueron fuera de una iglesia cuando estaban pasando por el valle de sombra y de muerte. Es terrible lo que estoy diciendo. Donde no pueden manejar un problema que les viene y terminan fuera de los caminos de Dios. Cuando están atravesando por el valle de sombra y de muerte, por ese túnel. Porque no logran entender que todo túnel tiene un final. Y que luego vamos a ver la luz al final de ese túnel. Entonces, el saber esa gran verdad bíblica, que Él tiene una vara para defenderme y un cayado para levantarme. No me importa entrar al túnel por oscuro que sea, al problema por grave que sea, sabiendo que su vara y su cayado me infundirán aliento. Yo tengo una experiencia en mi vida que nunca olvido. Habíamos ido con mi papá a alistarnos para cortar café en una finca. Y allá por mi lugar hacen unos vientos allá por noviembre, pero unos vientos tan terribles usted, que literalmente los vientos lo empujan a uno. Y mi papá me dijo, mientras me voy a inscribir, te quedas aquí cuidando los canastos y cuidando aquí la comida. Sí, papá, le dije. Y me había comprado a mí un canastito, yo estaba pequeñito, quizás unos 6 años, 7 años lo sumo. Y estaba con un canastito que yo lo estaba viendo el canastito, porque bien bonito el canastito chiquito donde yo iba a cortar el café, porque a mí me tocaba cortar lo de las plantillas pequeñitas. Eso es lo que mi papá vaya. Usted va cortando todo lo de abajo y mi papá venía atrás. Y de repente se vino un vientazo. Aquí había un muro de piedra que habían como unos 30 metros de alto a dar a la calle. El muro venía así inclinado. Yo estaba quizás como a unos 4 o 5 metros del muro cuando el viento viene y el viento me empieza a llevar hacia la orilla. Toda la gente gritó, ¡el niño! Pero nadie hizo absolutamente nada. El que pegó un salto como lince fue mi papá, que estaba como de aquí a allá, se sale de la ventanilla, salta, y cuando yo estoy cerca de la orilla, me agarra con sus brazos. Que soplara todo el viento que quisiera, ya estaba asegurado y no me pasaba nada. A partir de ahí, cuando uno anda en esos lugares, en esos cafetales, y es milagroso lo que Dios hizo conmigo. Algún día voy a contar. Porque ahora en esos cafetales yo tengo gente trabajando para mí. Y qué tremendo, porque ahí hay unos desfiladeros. Y uno va por vereditas, así, angostitas. Que un mal paso y uno va al desfiladero. Barranco abajo. Pero mi papá siempre me decía, usted adelante, yo voy atrás, no se preocupe, que si se desliza, yo lo agarro. Así que yo podía ir caminando por aquella veredita pequeña con el hoyo, aquí de este lado, seguro, porque mi papá iba a la par mía. Cuando usted vaya caminando,
sepa que el Padre Celestial, que tiene brazos más poderosos que los de mi papá, va a la par suya. A veces nos hemos sentido solos, muy solos. ¿Verdad que se ha sentido solo usted alguna vez? Y la soledad no tiene que ver con personas a la par suya, no. Una persona puede sentirse sola aunque esté en medio de multitudes. Por ejemplo, aquí estamos hoy en medio de varios hermanos y usted puede sentir solo. Pero usted no está solo. Él dijo que usted nunca iba a estar solo. Eso nada más es un sentimiento. Y el cristiano no vive de sentimientos. El cristiano vive de promesas infalibles en la Biblia, en la palabra de Dios. No vive de sentimientos. Yo tuve que aprenderlo hace más de 40 años, cuando una vez le dije a un anciano: hermano, ore por mí, que no sentí la presencia de Dios. ¿Y qué te han dicho? ¿Quién te ha dicho? Me dice, que tienes que sentirla para saber que está. Cuando no la sientes es cuando más está, me dijo. Me quedé así, con los ojos cruzados. Cuando no la sientes, me dijo, es cuando más está. Así como aquel de los pasos en la arena. ¿Se acuerdan ustedes de la ilustración? Que van caminando y ahí van viendo las huellas, los cuatro, las del Señor y las de Él. De repente se aflige porque solamente ve dos. Y es cuando está pasando el lugar más delicado, más peligroso. Y le dijo: Señor, dijiste que nunca me ibas a abandonar, que ibas a ir a cruzar conmigo. Tranquilo, le dijo. Ahorita es tan peligroso que las huellas que ves no son las tuyas, son las mías. Porque en este momento es tan peligroso que te llevo en las manos, te llevo en los brazos. La vida cristiana no es de sentimientos, es de promesas infalibles. Aleluya. Y por eso digo, es probable que usted haya pasado, yo no sé lo que es depresión. Y honestamente tampoco no sé lo que es sentirme solo. Nunca me he sentido solo. Jamás me he sentido solo. Y jamás he estado en una etapa depresiva. Nunca. De lo único que he padecido o padezco es de mucho trabajo. De repente que la cabeza siento que me va a explotar de tantas cargas. Eso sí, es lo único. Pero depresión no sé lo que es ese volado. No lo conozco, ni quiero conocerlo. O ansiedad. ¿Y por qué ha subido tanto de peso? El pastor, es que he entrado en una ansiedad y tengo chocolates escondidos por todos lados en la casa. Yo no sé lo que es ese volado de ansiedad. Y mi vida es una vida de disciplina. Cuando yo digo hasta aquí, hasta aquí. Aleluya. Aleluya. Bueno, ya voy a terminar. Simplemente, cuando estés pasando por el valle oscuro, recuerda que Él tiene una vara y tiene un cayado para infundirte ¿qué? Aliento. Alaben a Dios. Tienes que apoyarte de todo corazón en sus promesas. Pero aquí hay un peligro. Un peligro que debemos de prestarle mucha atención. ¿Y cuál es? No subestimar los peligros cuando andamos en ese valle oscuro. ¿Por qué, pastor? Bueno, cuando estamos pasando por el valle oscuro, ten presente que tu fe se va a tambalear. Se va a tambalear. Va a ser sacudida la fe. Yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Perseverar en la fe. Cuando estamos atravesando el valle oscuro, procura mantenerte en fe. Perseverar en la fe.
Hoy con esto del Artemis 2 que entró a la tierra, Dios mío, yo estaba viendo porque uno de ellos es cristiano, de los que andaban ahí. Tienen que entrar en un lugar específico, a una hora específica, en un ángulo específico, porque un pequeño error, aquello se destruye. Si entran equivocadamente segundos menos o más del lugar indicado, la nave arde y se hace pedazos. Si calcula mal el ángulo, simplemente rebota y se va al espacio por siempre, sin volverla a cachar nunca más, hasta que le dure la comida. ¿Y qué fue lo único que dice que lo sostuvo? La fe. El muchacho dice, yo tuve fe. Perdimos comunicación con la tierra, pero yo me mantuve en fe. Así que cuando de repente, ¡pum!, volvió todo a enlazarse, sabían que estaban vivos y que lo habían logrado. Segundo, somos muchas veces muy propensos a no esperar la ayuda del Señor. Desesperarnos y no esperar la ayuda del Señor. Y el enemigo muchas veces ofrece ayuda. Ofrece su ayuda en forma de vara y cayado. Por eso Ezequiel 29 nos habla del báculo de caña del enemigo, donde te dice, te voy a sacar, pero es un báculo de caña que se quiebra. ¿Saben cómo es esto? Y aquí estoy terminando. Como aquellos que van a que le den una limpia, los brujos, y no saben que su postrer estado es peor que el primero que tenían. Aquel que en una enfermedad va donde los hermanos, ahora yo no sé cómo se llaman, el indio apache, creo que ya no existe, vea. Están desesperados y recurren a ese báculo de caña. Aleluya, a la sábila que todo lo cura. Porque hubo un tiempo que todo, tenías cáncer, sábila, tenías diabetes, sábila, te dolía la panza, sábila, te dolía la cabeza, sábila, te dolían los pies, la sábila. Estabas envejeciendo, sábila. Báculo de caña. Psicología. Vamos donde el psicólogo. Creo que Cristo es el mejor psicólogo. Programas de rehabilitación. Creo que Cristo es el mejor programa de rehabilitación. El mejor consejero matrimonial, Cristo. El mejor médico, Cristo. El mejor abogado, Cristo. El mejor maestro, Cristo. Alaben a Dios. En Cristo lo tenemos todo. Póngase de pie, por favor. Él peleará por nosotros. Nosotros estaremos quietos. Y lo único que tenemos que hacer es mantenernos en fe. Fortalecernos en la fe. Él es poderoso para guardarnos. Nos ha guardado hasta el día de hoy y nos seguirá guardando. Porque fiel es Dios. ¿Quiere decir un amén en esta noche? Bueno, gracias a Dios que me dio fuerzas para llegar hasta aquí. Y quisiera preguntar si alguna persona está pasando por un valle de sombra y de muerte, todavía no es salvo, todavía sus pecados no han sido perdonados. Pero en esta noche quiere entregarle su vida al Señor. ¿Hay alguien?
que quiere entregarle su vida al Señor Jesús? ¿Hay alguien? ¿Tenemos a alguien? Aleluya. Para que se vaya ahora con esperanza y fortalecido y alentado de parte del Señor. Si no hay invitados, salude a su hermano, dele la paz a su hermano, dígale que Dios lo bendiga, que Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Mañana los líderes a las 7 de